¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en esta edición central de jueves 11 de junio. Llegó el día marcado para los futboleros, sobre todo por el arranque de una nueva Copa del Mundo que ya vamos a estar conociendo en detalle con Juan Pablo Tamborini, pero además también hay otros temas, entre otras cosas. Bueno, a ver, Estefi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, don Juez. Pero quería pedirle la imagen, porque es lo que está pasando hasta ahora. Tenemos la posibilidad, capaz que los estoy matando ahí en control, pero de ponchar, miren lo que es la Rambla Portuaria a esta hora. Todo eso que ven con lucecitas rojas son autos parados que no pueden circular, básicamente. Eso es por la movilización de transportistas que está desarrollándose a esta hora, que incluso hasta hace un ratito nada más tenía bocinazos, presencia de tractores, camioneros en las inmediaciones del Palacio Legislativo, allí en la Avenida de las Leyes. Y ese es el escenario, insisto, en el puente que está ahí atrás de la Torre de las Telecomunicaciones, el puente nuevo hecho para el ingreso del tren de UPM al puerto de Montevideo. Ahí ven la velocidad de circulación y también lo que sucede en los accesos, ¿no? En la Rambla Portuaria mismo, incluso donde también se ve que no se avanza. Se registró el incendio de un vehículo, tuvo que acudir bomberos a atender esa situación. Ya Matías, que se encuentra allí, nos va a actualizar sobre lo que está ocurriendo, pero sumado a esto, se incendió un vehículo. Ahí se ve cómo se está incluso tratando de alguna manera ordenar el tránsito. Parecería haber, digo, no se ve muy bien, pero parecería haber que esas sirenas que se ven son de efectivos policiales de Caminera que buscan viabilizar la circulación, insisto, por esta movilización de transportistas que se está dando a esta hora, que hasta hace un ratito nada más estaban en el Palacio Legislativo. Todo esto cuando parecía que había por lo menos una especie de, no sé si principio de acuerdo, pero bueno, cierto entendimiento en poner una pausa a la situación de conflictividad con el gremio de los transportistas, con también algunas gremiales agropecuarias. Bueno, lo cierto es que eso es lo que se está viviendo a esta hora aquí en Montevideo. Ya vamos a estar dándole todos los detalles. También se están movilizando aquí en la zona del Palacio Legislativo, así que tenemos mucha información en ese sentido. Ahora recibimos al profe José Serra para actualizar el estado del tiempo. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Estefany y Nicolás? Bienvenido. Un gusto, un saludo a todo el país. Bueno, ¿usted está con frío? Sí. Es que hoy hace frío. En comparación con ayer, hoy hace frío. ¿No? Hoy hace más frío que ayer. Bueno, que ayer sí, pues. Bueno. Pero tampoco es que hace frío. No es invierno todavía. No, Ahora, hablando de frío... Pero insisto, ella está con clima europeo todavía, no hay que cuestionarlo. No se aclimató todavía. No, la verdad, en ningún sentido. El otro día estaba tomando una cervecita en Bruselas. En ningún sentido. Y hoy está acá. Bueno. ¿Cómo no? Para no sentir frío. Apróntese que la semana que viene ahí va a sentir frío. Mire lo que le digo. Pero bien, vamos a ver ahora sí cómo está la situación en cuanto a la atmósfera aquí en el área metropolitana. Estamos con cielos nubosos, 13 grados la temperatura, va a descender. El viento es del oeste a 10 kilómetros la hora, la humedad relativa 82%, la presión atmosférica 1017 hectopascales. Pero concomitante con esta información de señalar que por suerte, dada la situación que se da en el tránsito, no tenemos las nieblas como hemos tenido hasta hace pocos días. Hubiese sido mucho más complicado. Dicho esto, al final del informativo, o muy cerca, les estaré dando el pronóstico para mañana viernes y el sábado. Muy bien, gracias, profe. Si les parece, compartimos los titulares más destacados a esta hora. Transportistas de carga fueron recibidos por representantes del gobierno. Los denominados autoconvocados dijeron no sentirse representados por la intergremial. Móvil en directo. El jefe de policía de Montevideo, Pablo Lotito, será removido del cargo y trasladado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, según el Ministerio del Interior. La policía de Maldonado detuvo al líder de una banda de narcotraficantes. En el operativo se realizaron 8 allanamientos y hubo otra persona detenida. En su columna, además de noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza la relación entre gobierno y oposición. Comenzó el Mundial de Fútbol y Juan Pablo Tamborini trae los detalles a BTV Noticias.
Protestas de maestros y familiares de personas desaparecidas se intensificaron hoy en México, en las inmediaciones de la sede donde dio inicio el Mundial. Bueno, les decíamos que es uno de los puntos máximos de atención a esta hora lo que está sucediendo, no solamente aquí en la Rambla Portuaria, sino también en el Palacio Legislativo, como les contábamos, una movilización de transportistas autoconvocados, integrantes de la tarde, las gremiales agropecuarias, porque está el tema de la guía electrónica, pero está también el tema del combustible, el aumento del gasoil. Bueno, está Matías Garro con el asunto. Exactamente, ya tomamos contacto con él. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes, transportistas autoconvocados que llegaron aquí a la Rambla Portuaria, a los accesos al puerto de Montevideo aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Se trata de un grupo de transportistas, como decíamos, autoconvocados principalmente del norte del país, y por estas horas se habla de más de 200 camiones que llegaron hasta aquí entonces para movilizarse. ¿Cuáles son los reclamos? Bueno, bien lo decía Nicolás, estos reclamos comenzaron primero en lo que tiene que ver, en contra de la guía electrónica de carga, una fiscalización que pretende impulsar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto a esto para tener mayores controles sobre el transporte de carga. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, van a tener que, por vía digital, completar esta guía de carga que tiene bastante información sobre el viaje que va a tener cada camión, hacia qué lugar van, por qué ruta van a ir, qué tipo de carga van a tener que llevar. Bueno, ese tipo de información van a tener que completar allí en esa guía de carga, que el Ministerio dice que todavía no está implementada, que todavía no se está fiscalizando, que no hay multas todavía por no tenerlas y que no hay una fecha determinada para comenzar a implementarla. Pero bueno, estos transportistas están absolutamente en contra de esta guía porque entienden que va a generar mayor burocracia, van a tener que contratar personal para que se encargue de completar esas guías, y eso va a generar mayores costos en el transporte. Y hace unos días, hace un tiempo atrás, se sumó otro reclamo, porque están en contra y se están quejando respecto al precio de los combustibles, principalmente en contra del precio del gasoil. Y esto ha generado, una disputa entre los transportistas autoconvocados y las autoridades del Poder Ejecutivo, porque Fernanda Cardona, la ministra de Industria, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, lo que dicen es que les parece extraño que se estén desarrollando este tipo de movilizaciones en este contexto y con estos reclamos. Cardona hace unos días decía que, justamente el precio del gasoil, en 2021, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el gasoil estuvo a un precio más alto de lo que está ahora y no se registraron movilizaciones. Ellos lo que dicen es que no los representa ningún tipo de partido político y dicen que el pueblo se cansó y que no se puede aguantar más el precio de los combustibles que estamos teniendo ahora. Hay que decir que, nosotros hemos estado aquí trabajando con Guillermo Penino desde el mediodía y, la gente que ha circulado por aquí, que no tiene nada que ver con esta movilización, hay gente que les ha pasado justamente ese reclamo. Algunos le decían, en 2021 no se movilizaron y generó algún entredicho. También, hay que destacar que al ser este tipo de grupos autoconvocados, donde se juntan grupos de diferentes departamentos, no hay una figura, un vocero específico, hay varios referentes y eso genera diferentes puntos de vista a veces. Por ejemplo, hace un rato nada más llegó el senador Sebastián da Silva, que llegó a saludar, y eso también generó inconvenientes, entredichos, porque habían quienes decían que no estaba bien que un político que de un partido viniera a estar con ellos, porque, reitero, ellos dicen que no los representa ningún tipo de partido político, tampoco la intergremial de carga. Vos, Nicolás, decías que había una especie de preacuerdo. Justamente es que el Ministerio de Transporte está dialogando con la intergremial de transportistas de carga, y allí, justamente dejaron un tiempo en pausa para seguir avanzando, seguir dialogando, seguir formándose e interiorizándose respecto a esta guía de carga. Pero estos transportistas autoconvocados dicen que ellos no lo representan tampoco y dan a entender que hay algún tipo de interés por detrás.
Les comento que los transportistas llegaron a las 4:30 de la tarde y en determinado momento, desde aquí para atrás, digamos, hacia los accesos a Montevideo, nos comentaban, la fila de camiones llegaba hasta Millán y Ruta 5. Lo que están haciendo es circulando. Desde muy temprano había personal del Ministerio del Interior, como ustedes pueden ver, está Policía Caminera, está la Guardia Republicana, y desde un principio la intención y lo que se hizo fue no permitirles que llegaran hasta la puerta de ingreso al puerto. Lo que se hace es dejarlos seguir circulando, pero lo que están haciendo es pasan el ingreso al puerto, continúan y luego dan la vuelta, entonces se está generando una circunvalación que está generando, bueno, afectaciones en el tránsito muy intensas, un tránsito que no se ha parado del todo, pero que está circulando, bueno, realmente prácticamente a paso de hombre. Nosotros estuvimos conversando con algunos de los referentes de este grupo de autoconvocados. Hay que destacar también un punto, porque en cierto momento nosotros dijimos que se habían reunido o que se iban a reunir con autoridades del Ejecutivo. Así fue como nos lo trasladaron estos referentes, pero hubo una equivocación, debo aclarar. Nunca llegaron a reunirse con ninguna autoridad del gobierno, no fueron a Torre Ejecutiva, así lo habían dicho ellos. Lo que hicieron fue ir al Palacio Legislativo y se reunieron con legisladores, pero con legisladores de la oposición. Tampoco fue que se hayan reunido con legisladores del oficialismo. Cabe hacer esa aclaración porque fue lo que trasladábamos hace un rato. Esa información era que teníamos porque nos la habían dado ellos justamente. Pero ahora yo me quedé sin retorno. Les comento por las dudas que quieran hacer una consulta, pero mientras tanto vamos a compartir con ustedes justamente la nota que tuvimos con ellos hace un rato nada más, conversando aquí en los accesos al puerto de Montevideo. La negociación, no la había. Ya está, no la había o vamos a seguir parados. ¿Han tenido contacto por parte del gobierno? Lamentablemente no, estuvimos ahora en el Poder Ejecutivo y de la parte del gobierno no nos recibió nadie, lamentablemente. La guía no nos sirve, la guía es una burocracia más, es un impuesto más que nos están poniendo, nos están mintiendo que la están aplazando y nos sigue a todos llegando los mensajes de que tenemos que circular con la guía. Todos los días nos llega un mensaje que tenemos que circular con la guía. Cardona hace poquito decía que el precio del gasoil puntualmente en 2021 estuvo a un precio más caro y que no le extraña que haya movilizaciones ahora y no en ese momento. ¿Qué responden ustedes a eso? Son las 18:02 y estamos en el 2026, no estamos en el 2022. Esto es hoy. La gente está pasando hambre. Y si seguimos subiendo los precios del combustible, el que lo va a pagar va a ser el vecino, va a ser el pueblo. Porque nosotros no tenemos drama de pasarle el precio al final. El precio final lo pasamos, no pasa nada. ¿A quién matamos? Matamos a los nuestros, matamos al pueblo nuestro. Matamos a nuestra gente. No podemos. La gente está pasando hambre. No puede ser. Momento de abrir la ventana al mundo, que hoy no fue un buen día para la situación de la guerra a nivel internacional y Estrecho de Hormuz. Es así, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes y para la gente en casa. Bueno, hablando de la guerra, del conflicto en el Medio Oriente, ya vamos a estar con eso. El presidente Donald Trump canceló los ataques que tenía previsto para esta noche contra Irán. Ya vamos a estar en minutos nada más con eso, pero tenemos que hablar de la parte del Mundial, de la otra cara. En un ratito viene Juan Pablo Tamborini con lo estrictamente deportivo, pero hubo movilizaciones mientras se vivía un partido de fútbol adentro del estadio en Ciudad de México. Afuera se vivían protestas en contra del gobierno, disputa del primer partido, como les decíamos. Afuera se llevaba a cabo diferentes protestas con enfrentamientos con la policía. Ustedes lo están viendo en imágenes. Integrantes del bloque antimundialista lanzaron piedras y golpearon a los policías. Más de 20 marchas en Ciudad de México se registraron en esta jornada. Ahí los enfrentamientos entre estas personas que se convocaron como antimundialistas en esta jornada y ahí con la policía. Pero esto no arrancó hoy. Esta es una situación que se viene suscitando ya desde hace varias semanas, porque a estos enfrentamientos se le suman las movilizaciones por parte de los docentes y también lo que tiene que ver con familiares de desaparecidos. Los familiares de desaparecidos a raíz del narcotráfico
en el país que buscan respuesta. Bueno, comenzaron a movilizarse en la pasada jornada. En medio de la efervescencia futbolera por el Mundial 2026, México recibe el torneo con una serie de demandas sociales que buscan aprovechar la atención internacional que acompaña al evento, desde las crisis de desapariciones y las protestas magisteriales hasta reclamos por vivienda, agua y espacio público. Los familiares de personas desaparecidas llevan meses preparando acciones para aprovechar el Mundial como plataforma de visibilidad. Desde febrero anunciaron su intención de formar vallas humanas en los accesos al estadio Azteca y mostrar a aficionados y medios internacionales una crisis que acumula más de 133.000 desaparecidos en el país. Las actividades comenzaron la noche de este miércoles con una velada en las inmediaciones del estadio y continuaron durante esta jornada con concentraciones, pegas de fichas de búsqueda y otras acciones convocadas por familiares y colectivos, incluidos los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido uno de los actores más visibles en la antesala del Mundial y este jueves llevó sus protestas hasta el Estadio de Ciudad de México Azteca, sede del partido inaugural. Desde finales de mayo, miles de maestros mantienen un plantón en el centro histórico de la capital mexicana, a pocos metros del Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest. Bueno, y atención con los creadores y los influencers, los creadores de contenido y con respecto también al Mundial, porque Estados Unidos les advirtió de que no pueden cubrir el Mundial y generar ingresos con visas de turista. En caso de cometer irregularidades en cuanto a esto, podrían llegar a ser hasta deportados. Creadores de contenidos e influenciadores extranjeros que ingresen a Estados Unidos con una visa de turista para crear material del que recibirán ingresos económicos incumplen las condiciones de su entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión, advirtieron autoridades migratorias con miras al Mundial. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos subrayó que los extranjeros que ingresan al país con visas B2 de turismo no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por actividades realizadas dentro del país. Se espera que el Mundial atraiga a Estados Unidos a una gran cantidad de creadores de contenido independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico. La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido como influencers, generando así ingresos provenientes de Estados Unidos durante su estancia, se considera trabajo y requiere el visado correspondiente. Algunos abogados entienden que los influenciadores y creadores de contenido podrían dar una batalla legal si las cuentas de redes sociales son creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de Estados Unidos. Cambiamos de información, hablamos del conflicto en Medio Oriente, porque en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cancela los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las negociaciones. Según el mandatario norteamericano, las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados tanto en concepto como en gran detalle por todas las partes involucradas, que incluye además a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahrein, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones. Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense permanecerá plenamente vigente hasta que se formalice esta transacción y adelantó que la fecha y el lugar de la firma del acuerdo para poner fin a la guerra se anunciarán en breve. Pocas horas antes, el republicano anunció que fuerzas de su país atacarían nuevamente a Irán esta noche con gran dureza, después de 2 jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril, en medio de un diálogo de paz que parecería estancado. Trump advirtió que pronto tomaría la isla de Jarga, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán. Asumirían el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar como hicieron con Venezuela.